En el primer festival del Salbut que se realizó en Sellé, se sirvieron más de 15,000 piezas del alimento que disfrutaron los cientos de visitantes, quienes tuvieron a su alcance amplia variedad del platillo. Se sirvieron salbutes de pulpo en escabeche, en su tinta, de camarones empanizados, cangrejo, hasta conejo en adobo, sin olvidar los tradicionales de pavo. El de mayor demanda fue el salbut de castacán con queso. Castacán con queso, no pensamos que vaya a ser un éxito, ¿no? Pero está la gente por la especialidad del pulpo en su tinta y castacán con queso. Y también tenemos pulpo en escabeche y el pavo normal. Lo tomamos de una persona que le gusta mucho en la casa el castacán con queso y dice, hazlos de eso. Y lo hicimos a ver y funcionó. Otro de los más solicitados fue el de queso relleno, que se distinguió por el picadillo. El relleno, la carne molida, la preparación de la carne molida lleva pasita, alcaparra y aceituna. Lleva tomate, cebolla y chile dulce con un poquito de sal, pimienta y muchísimo amor. En el festival gastronómico también participaron universidades que ofrecieron gran variedad de salbutes, entre ellos el elaborado con macal, tubérculo que desaparece en el gusto de los comensales. Y aunque no es endémico del estado, aquí se consume mucho, pero en estos tiempos ha estado en peligro de extinción, ya que la gente no lo consume, ya no lo siembra y pues por lo tanto ya no lo cosecha. Está guisado con pepino cat, al igual que el macal es un fruto que se ha ido olvidando a lo largo del tiempo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Livden Ojeda.